Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén, encontramos en la Biblia principios de vida. Principios de vida, con Héctor Manso. Las verdades inmutables e inspiradoras de las Escrituras para aprender a decidir lo que Dios ordena. Y ahora con ustedes, el tema de hoy. En esta oportunidad quiero presentar el tema evaluación, examen y cambios. El tener la bendición de ingresar a un nuevo año trae consigo excelentes oportunidades para generar cambios. Cuando estos se efectúan a tiempo y en la manera correcta, entonces se producen favorables resultados y grandes beneficios en la vida de la persona que los promueve, y esto también abarca a toda su familia. En muchos casos, el cambio de una persona es la respuesta a la oración de alguien que está clamando, intercediendo para que eso pueda ocurrir. Porque si ocurre, cambia el medio ambiente, cambian las relaciones y la vida, por supuesto, será mucho mejor. Incluso las personas tendrán mayores posibilidades de alcanzar un máximo nivel de vida y de sentirse en su totalidad realizados o satisfechos. Y básicamente todo tiene un vínculo, una conexión con lo que es el cambio o los cambios que se necesiten hacer. Pero para que esto se efectúe, se requiere efectuar una sincera, profunda y verdadera evaluación. A esto hay que agregarle la palabra examen, lo cual significa que primeramente uno comienza a evaluar, a analizar todo lo que se relaciona con su vida. Y después que ya ha llegado a conclusiones, ¿por qué la vida es así? ¿Por qué se conduce así? ¿Por qué las circunstancias son así? Entonces, el siguiente paso es efectuar un examen. ¿Soy yo el responsable de lo que está ocurriendo? ¿Por qué? Porque quizás en el examen usted podrá descubrir o diagnosticar detalles elementales o quizás insignificantes, pero que con el paso del tiempo comenzaron a hacerse grandes, convirtiéndose en factores potenciales con la capacidad de destruir. Y si usted se examina y llega a la conclusión de que hay áreas importantes en su vida que necesita atender, modificar o mejorar, eso entonces lo lleva al segundo paso: generar cambios. Por eso es que el rey David, dentro de sus oraciones, había una que la efectuaba con todo su corazón. Y él con frecuencia se dirigía al Padre diciéndole: examíname, oh Dios, y pruébame, y conoce lo íntimo de mis pensamientos,
Él estaba consciente de la urgente necesidad de examinar su propia vida. Y a veces, lo que era el conocimiento personal que él tenía de sí mismo no era suficiente para poder diagnosticar o descubrir las fallas o los errores que él cometía. Por eso es que también decía: ¿quién podrá entender sus propios errores? Esta era también su oración. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. No hay nada tan grave como equivocarse en la vida, cometer fallas, errar y no darse cuenta. Pero es todavía mucho más grave aún cuando hay alguien que se da cuenta y la persona trata de comunicarlo, y en vez de recibir la noticia con una actitud humilde, con una postura correcta, más bien lo que hacen es enojarse y con ello continuar viviendo en la manera equivocada y agravando su vida y la vida de aquellos que le rodean. Por eso el examen es importante. Y alguien dijo al respecto: el sabio siempre se examina, o el sabio se examina todos los días, pero el necio nunca. La forma en la que las personas viven, ya sea sabia o necia, es en parte diagnosticada por el examen que evalúa en su propia vida. Y algunos posiblemente estarán muy ocupados en sus negocios, sus trabajos, sus propios intereses, o simple y sencillamente por negligencia o apatía, es que no han tomado el tiempo para evaluarse, examinarse y efectuar cambios. Sin embargo, Dios, que todo lo que hace lo efectúa con propósitos. Dios que no se equivoca, estableció una fórmula para que por lo menos una vez al año traigamos a la memoria la importancia de analizar la vida propia para generar cambios y para vivir de una manera diferente. Pero algunos están viviendo tan equivocadamente que no le prestan atención a esto. La base bíblica para el tema de hoy la encontramos en el primer libro de la Biblia, llamado Génesis. Génesis capítulo número 1, versículo número 14. Muy independientemente de lo que ha sido su vida, de las circunstancias que está viviendo, de lo que es en el presente, hoy se constituye en el día más importante de su vida, porque si usted tiene un corazón sensible, un oído dócil y una voluntad firme, podrá a partir de hoy disciplinarse para con frecuencia examinar su vida, para evaluarse y para generar los cambios que se necesitan antes de que sea demasiado tarde. Porque hay personas que sí llegan a un punto en su vida en el que ven la necesidad de cambiar, pero cuando cambian ya destruyeron todo lo bueno y valioso que tenían, incluso su propia vida. Por eso Génesis 1:14 declara: dijo luego Dios:
Esta es una secuencia de lo que Dios viene haciendo y de lo que Dios viene hablando. Y es importante prestarle atención, porque todo lo que Dios hizo es perfecto y lo que Dios dijo es excelente. Después de lo que había creado, dijo Dios, era bueno. Dijo entonces luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Dios, en su infinita sabiduría, estableció un programa en el que el ser humano pudiera verse favorecido. Y esto, por supuesto, tiene que ver con el hecho de que pudiera tomar un tiempo para pensar, analizar, evaluar, examinar, y dependiendo de la situación en la que se encuentra, poder generar los cambios que se requerirían en su propia vida. Allí es donde pudiera quizás desechar sus debilidades y fortalecerse, enmendar sus errores y superar sus fracasos. ¿Para qué? Para que pueda vivir de acuerdo al propósito de Dios. Ahora, para poder plantear de una mejor manera el tema de hoy y profundizar en él, todo lo que existe, todo lo que usted ve en el mundo y todo lo que se relaciona con la vida, incluyendo los días que forman parte de las estaciones y que las estaciones componen los años, fue idea original de Dios, no de los sabios, no de los científicos, no de los arqueólogos. Fue idea de Dios. Y cuando lo estableció, dice que servirían para separar. Y esta palabra trae una enseñanza importante a nuestra vida. Y esta es que debemos separar todas aquellas cosas que nos dañan, todo aquello que no nos beneficia. Dios separó el día de la noche. No podían estar juntos. Tiene que haber en la misma forma una separación de nuestra parte. Por eso, Dios, que estableció los años, lo hizo con objetivos específicos dentro de los perfectos planes que tiene para la humanidad. Y este cuadro, enmarcado de sus actos, obedece básicamente a un principio fundamental relacionado con el orden. Dios es un Dios de orden y espera que nuestra vida también sea una vida caracterizada por el orden. Debemos vivir la vida de una manera ordenada. Y para que esto se pueda efectuar, tenemos que poner en orden sus principios, su palabra, estando conscientes de aquellas cosas que nos corresponde hacer. La continuación del versículo 14 dice lo siguiente: y sirvan de qué cosa? Sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Dios nos concede vida y nos introduce dentro de un marco del tiempo, el cual nos permite vivir desde que nos formamos en el vientre de la madre, nacemos y hasta que nuestro cuerpo termina sus funciones aquí en la tierra. Sin embargo, dentro de lo que es este término de tiempo, este término de espacio, nosotros debemos prestar atención a las señales. Las señales nos indican
¿dónde estamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál será nuestro destino final? Esto es cierto en la vida práctica y esto es cierto también en lo concerniente a la eternidad. Hay personas que no prestan atención a las señales. Alrededor de su vida están ocurriendo cosas. La manera en la que ellos están viviendo están generando resultados, consecuencias, y no prestan atención. No saben dónde están, en qué camino andan, ni hacia dónde se dirigen. Esto es grave, porque teniendo vida, se encuentran sin sentido. Teniendo la posibilidad de vivir bien, viven una vida desordenada. No prestan atención a las señales. ¿Sabía usted que en la vida existen muchos caminos para extraviarse? Es fácil extraviarse en la vida, andar en el camino equivocado, conducirse por senderos desagradables. Y como alguien dijera por ahí, ¿de qué sirve caminar si no sabes dónde vas? Algunos así viven, porque no prestan atención a las señales. No son diligentes en ver la forma en la que se conducen. No evalúan, no examinan, no generan cambios. Cuando alguien se encuentra extraviado del camino, esto complica su existencia. Más aún, hace que pierda el sentido en todo lo que haga. Pierde el sentido por su trabajo, por compartir con la familia, por disfrutar la vida en la manera correcta. Se encuentra extraviado. ¿Alguna vez a usted le ha tocado ir hacia un lugar y de repente se pierde y no sabe dónde anda? Es una situación un tanto deprimente, desagradable. Usted está consciente que está perdido, pero no sabe cómo volver a agarrar el camino correcto. Para eso, entonces tiene que prestar atención a las señales, porque las señales le indican hacia dónde se conduce. Por eso, recuérdese siempre de esto: cuando alguien se extravía, pierde el sentido de las cosas y el rumbo de su vida. Nada de lo que haga de este lado del cielo le producirá satisfacción. No experimentará un verdadero deleite. Habrán ansiedades, inquietudes, preocupaciones, periodos de zozobra, situaciones críticas. Esa es una muestra de que están en el camino equivocado. Están extraviados. Y aquí hay una verdad eterna e importante que siempre debe considerar. Sin importar dónde se encuentre, ni cuál sea la realidad que momentáneamente está viviendo, incluso sin importar qué tan lejos ha llegado en su desvío, en su extravío, hay algo que nunca debe olvidar, y es que lo mejor que puede hacer es volverse a Cristo. Porque Cristo hizo una declaración que se aplica a toda persona. Particularmente está dirigida a todos aquellos que se encuentran extraviados en su mundo.
extraviados en su vida, en sus deseos o en sus intereses personales. Él dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El camino es para andar en él y no extraviarse. La verdad, para evitar el error y para vivir en libertad. La vida, para vivir con sentido y alcanzar una máxima realización. Todo lo que usted necesita lo encuentra en Cristo. Plenitud de vida, paz abundante, gozo pleno, todo lo que necesita lo encuentra en Él. Y lo mejor que puede hacer cuando alguien se ha extraviado del camino es volverse a Él. Y qué mejor que hacerlo en el comienzo de este año. Ahora, no saber a dónde dirigirse es sinónimo de estar perdido. A veces nosotros, los seres humanos, nos encontramos en situaciones semejantes. No sabemos qué rumbo tomar, hacia dónde ir, qué camino escoger. Sin embargo, precisamente ante esos momentos es donde debemos detenernos para efectuar una evaluación de las circunstancias de la vida, un examen de nosotros mismos, de los puntos débiles que tenemos y de los puntos fuertes, porque todos tenemos ambas características. En una área somos buenos y en otra somos malos. Tenemos cosas favorables y cosas negativas. Pero el evaluarnos nos ayudará a mantener un equilibrio en nuestra conducta, permitiendo que nuestros puntos fuertes sobresalgan o superen a los débiles, para poder vivir de acuerdo a como Dios lo planificó para con nosotros. Ahora bien, cuando ocurren circunstancias que parece que nos desvían, debemos tener presente que una medida prudente de conducirnos es analizando en una forma profunda nuestra propia vida. Porque esto puede ocurrir. Una persona no solamente se extravía por causa de la droga, el alcohol o la inmoralidad. Hay quienes pueden extraviarse cuando la adversidad los visita, cuando los periodos difíciles se hacen presente, cuando las circunstancias les son contrarias. Porque en expectativa de que todo va a ser de acuerdo a como ellos piensan y se manifiestan resultados negativos, entonces eso produce confusión. Y una persona confundida tiende a depresionarse y a desanimarse. Esta ha sido la causa por la cual algunas personas que comenzaron a andar con Dios en un serio compromiso, con el paso del tiempo se desanimaron. Tenían mucho entusiasmo, mucho deseo de agradar a Dios, de honrarle. Pero por causa de las experiencias difíciles que les tocó vivir, se desanimaron y abandonaron su caminar con Dios. Ahora, Job vivió la misma experiencia. Atravesó periodos críticos y difíciles. Y aunque era una persona intachable ante los ojos de Dios, y Dios lo había elevado al máximo,
Él ahora estaba sintiendo el efecto de las pruebas. Las pruebas, las adversidades pueden desmoralizarlo. No es esa la intención de Dios. Dios espera que los periodos de pruebas nos hagan fuertes, que las experiencias duras nos eleven y no nos hundan. Dios espera que los periodos de aflicción nos acerquen a Él y no que nos separen. Pero en algunos ocurre precisamente lo contrario. ¿Por qué? Porque se están extraviando o se han extraviado. Por eso es importante la evaluación, el examen, para ver de dónde es que se originaron todos estos acontecimientos. Y si uno es responsable, entonces generar cambios. Si uno no tiene nada que ver, entonces seguir confiando en Dios, quien es fiel y nunca falla. Existen muchos conceptos y filosofías sobre la vida, el hombre y la familia, pero solo hay una verdad revelada por Dios y registrada en su palabra. El pastor Héctor Manso le ha entregado Principios de Vida. Para cualquier información, diríjase a principiosdevida@ondasdevida.com. Visítenos en www.ondasdevida.com. Será hasta la próxima audición.